Espacio médico. Un espacio médico tan vasto. ¿Podría ser que me enviaran a esta era antigua para salvar vidas? El corazón del joven maestro, Wang, ha sido parasitado por una criatura viviente altamente tóxica. ¿Podría ser este el legendario veneno bueno? Entonces ha estado usando toxinas para forzar al veneno viscoso a permanecer inactivo para extender su vida. Pero con toxinas tan complejas en su cuerpo, una vez que se activen, sufrirá un destino peor que la muerte. ¿Cómo ha logrado soportar esto? Realmente eres cruel contigo mismo. ¿Estás despierto? ¿Qué es este objeto? Este es un soporte de acero inoxidable, también conocido como el poste de curación. Es una técnica de Chivo que no fue registrada en el cañón del emperador amarillo. Es un arte medicinal secreto transmitido por mis antepasados. Ahora tengo dos noticias. Una es buena noticia, una mala noticia. La buena noticia es que tu condición es tratable. La mala noticia es que podría tener que usar una cuchilla para abrirte el pecho y extraer el veneno viscoso y ¿Te das cuenta de que abrir un pecho mata a un hombre? ¿Conoces las artes de Yuan? Soy un sucesor de Chivo. Créeme. Nadie ha sobrevivido a que le claven una espada en el pecho. Está intentando aprovecharse de esto para acabar con mi vida. Ese hombre, Tao de antaño, sospechó que el médico divino Hu lo había ejecutado y al poco tiempo murió de sus propias migrañas. Si no confías en mí, joven maestro, mátame o córtame. Estoy a tu disposición. Entonces, ¿por qué me salvas? Obviamente. Por el dinero. La consulta cuesta 100 tale. La medicina 20 tal. Son 120 tal en total. Pareces bastante rico y te comportas con mucha distinción. A simple vista se nota que eres un hombre de medios. Eres un jefe generoso. Médico divino Lexu. Su Alteza fue envenenada antes. Todos desarrollaremos fiebre alta y caeremos en coma. Esta vez todo es perfectamente normal. Es realmente extraño. Me atendió un médico. ¿Qué médico? ¿Dónde está? ¿Tienes la receta? ¿Puedes presentarme? Problema de fuga. Durante mucho tiempo se te conoce como el médico fantasma. Dime, ¿es posible abrir un corazón y no morir? Una vez que se abre el pecho, toda la sangre del cuerpo brotará de la herida. Es imposible detenerlo. ¿Qué pasaría si pudieras detener la hemorragia? ¿Cómo la detendrías? Nunca había oído hablar de algo así. La película fue entrenada y Solo tardó media hora. En identificar que sufría de veneno de baba y que el veneno de baba estaba localizado en mi corazón. Leishu tardó 7 años solo para descubrir que su Alteza estaba envenenada. Lo descubrió en media hora. Ella fue quien dijo que podía abrir el corazón para eliminar la baba. Durante años he usado toxinas para suprimir el veneno de baba en el cuerpo de su Alteza, pero el veneno de baba parece haber desarrollado una resistencia. Si sigo reprimiéndolo, sí lo reprimirá. Aún más, dado que las habilidades médicas de esta persona son superiores a las mías, su Alteza también podría intentarlo. Clínica Médica Chao. señora tiene diarrea. Le recetaré un poco de polvo de monmarillanita. Hermanita tiene fiebre de 39 grados. Le daré un ibuprofeno. Hermano mayor tiene una infección bacteriana. Necesita tomar un cefilesborin. Tome su medicina a tiempo y nada de alcohol. Gracias, doctor. Ahora tenemos medicinas. Señor, ha revitalizado la clínica médica Kia. Si su padre lo supiera, estaría muy orgulloso de usted. No se preocupe, madre. El negocio de la clínica médica J mejora cada día. Trabajaré duro para asegurarme de que usted y mi hermana tengan una buena vida. Hermano. Guau, venga aquí. Aquí tiene algunos dulces. Gracias, hermana. Ha comprado muchas cosas. ¿Alquilaste una carreta, oyes?
Por supuesto. La guardaré en el espacio y la devolveré. Madre, ahora tenemos dinero. Compré algunas colchas, ropa y algo de comida. No te preocupes, madre. Aunque ya no tengas a tu familia de soltera, no importa. Definitivamente mantendré unida a esta familia. ¿Por qué son estas cosas? ¿De verdad no se las vas a enviar a la familia Chine? Hermana me dio la buena comida. ¿Se enfadará el cuñado? No te preocupes, cómetelo tú. Es todo tuyo. Xiaoya era una tonta y enferma de amores. Solía dárselo todo a ese cabrón de Chuniansai. Llévate todas las pertenencias de la casa. La madre Chintansai ha vuelto su corazón a otra parte. Quiero cancelar el compromiso. Ese desgraciado es agradecido. La madre de suerte apoya en la ruptura. Hermana, yo también te apoyo. Hoy le he pedido al jefe de la aldea que presida este asunto. Voy a cancelar oficialmente nuestro compromiso. ¡Qué casualidad! Estaba a punto de decir lo mismo. Aunque ambos hayáis decidido romper el compromiso, seguís viviendo en la misma aldea. Es mejor resolver los agravios que dejar que se agraven. Saca el contrato de matrimonio y las fechas de nacimiento. Acabemos con esto de una vez. Espera, antes de finalizar el análisis, hay una cosa que tenemos que resolver. ¿Qué es? Estuve en la ciudad antes y vi a Kyosaire comprando un montón de cosas. Ese debe ser el dinero de la venta del Lingyi. Ese Lingyi creció en Cherry Cliff. Fue nuestra Tanchi quien lo encontró mientras estaban juntos. Puede ser que lo haya visto primero. ¿No deberíamos obtener la mitad del dinero de esa venta? Realmente eres una descarada. Tienes descaro. ¿Cómo te atreves a insultarme? Madre Joe, la chica Kiao, arriesgó su vida para recoger ese Lingyi. ¿Por qué demonios iba a darte la mitad? Exactamente. Ese Lindsay estaba en un acantilado escarpado. Todos en el pueblo lo saben, pero nadie más se atrevía a escalarlo. Entonces, ¿qué tiene la chica Kia para compartir sus ganancias con todo el pueblo ahora? Si te atreves a decir esas tonterías de nuevo, cuando mi hijo se convierta en un funcionario de alto rango, haré que los arresten a todos uno por uno. Es solo un erudito. Mira lo arrogante que es. Es como si su hijo ya se hubiera convertido en un funcionario de alto rango. Espera que realmente lo sea antes de empezar a alardear. Esa vieja solo está soñando despierta. ¿Ya? Basta, madre. Dejemos el tema de Lindsay. Volvamos al tema principal. Jefe de la aldea. Kiao Sewer, trae tu copia del contrato matrimonial y no olvides. Los 50 cuentos de plata prometidos a la familia Xiao. La película fue traducida y narrada por Media. Parásito avaricioso. Alcántara. Mucho ruido. Ha habido una mosca gigante zumbando en mi oído todo este tiempo. ¿Cómo te atreves? Aquí también hay una mosca madre. El compromiso entre las familias Chen y Kiao queda anulado. A partir de este día, eres libre de casarte con quien quieras y no tienes más obligaciones el uno con el otro. Señor Chun. Señor Chun, por fin podemos estar juntos. Prefiero una cucaracha, que como usted, señor Chan. Al menos una cucaracha no me tiraría por un acantilado. Date prisa, date prisa. Ayuda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a esta persona? Gritando así. Gritando así. Curandero asesino. Estás matando gente por dinero. Mi marido se tomó la medicina que le recetaste anteayer y ahora está así. Callos. Todos somos vecinos en este pueblo. ¿Cómo puede ser tan avaricioso como para envenenarnos con medicina falsa? ¿Te queda algo de conciencia? Exactamente. Exactamente. Soñar que haya comprado tantas cosas. Resulta que todo era dinero manchado de sangre por vender medicina falsa. Alcaria, tu padre ha conocido como un santo viviente.
¿Pero tú no eres más que un demonio viviente? No, esta persona. Nunca lo había visto antes. Nunca había estado en mi clínica. ¿Cielos? Míralo. Es aterrador. Kyocire, ¿cómo te atreves a negarlo? Mi marido está cubierto de estas manchas rojas, por tus brebajes tóxicos. Escúchenme todos. Juzguen ustedes mismos. Si mi esposo muere, tomaré a mis hijos y me colgaré de las vigas de la casa Kia. El cazador Lu de la aldea vecina murió el año pasado después de tomar la medicina equivocada, dejando atrás a una madre anciana y ciega. Doctor Kiao solía salvar vidas, y nunca cobró a los pobres por el tratamiento. ¿Cómo pudo criar a una hija así? A menos que me paguen 50 cuentos de plata. De lo contrario, Kyocire lo haré pagar con su vida. Esa actuación fue bastante buena. Voy a destrozar este lugar, tienda asesina y despiadada. Cálmate. Deja de destrozar cosas. Para, Quack. Vete al infierno. Quack. Hablemos de esto. No te pongas física. Madre. Mira esto. Se ha desatado una pelea dentro. Esto parece bastante serio. Me pregunto cómo terminará esto. En efecto, ¿cómo pudieron hacer algo así? Madre, no tengas miedo. Iré a darles una lección. Señor, déjalo así. Deja que lo destrocen. Madre, mantente a salvo. Madre, levántate rápido. Alcantarilla Kiao. ¿No te sentías bastante engreída hace un momento? Ahora, aunque te arrodilles y me ruegues, lo haré. Hijo, ¿por qué te arrodillas ante ella? Perra. ¿Qué? Todos pagan. ¿Quién ha llegado? Doctora Chia, ¿estás bien? ¿Quién te crees que eres? ¿Esta curandera ha matado a alguien? ¿Y todavía te atreves a respaldarla? Mi pobre marido. Aconsejo que no lo toques. Ha contraído sífilis. Es contagiosa. ¿Cómo es posible? ¿Qué quieres decir con contagiosa? Mira las erupciones rojas que tiene en el cuerpo. Del color del cineábar, con motivos de núcleo de cangrejo. Estos son los síntomas clásicos de la sífilis. ¿Es realmente contagiosa? ¿Me infectaré? Mía. Estás mintiendo. No te creo. Mira su tez otra vez. Según los registros secretos del pensamiento material, la cara parece empolvada pero con un matiz azul grisáceo. Los labios parecen pintados de rojo pero los bordes están ulcerados. Sus síntomas actuales son exactamente los descritos en el libro. Así es, de verdad. Mi marido es un hombre honrado. Jamás puede ser infiel. Entonces bájale los pantalones y déjame verlo con tus propios ojos. Mi mujer. No se cree sus tonterías. Viendo su estado actual, debe ser sífilis terciaria para pensar que te lo ha ocultado durante tanto tiempo. Tú, si no me equivoco, también deberías tener manchas rojas en los brazos. Para proteger tu propia reputación, no dudaste en ocultar tu enfermedad, e incluso pusiste en peligro a tu propia mujer e hijo. Vaya hombre. ¿Seguirás ayudándole a encubrirlo? Mi mujer no te crea sus mentiras. ¡Suéltame! Quítate los pantalones y déjame ver. Sin vergüenza. ¿De verdad te atreves a mentirme? ¡Qué asco! Los acabo de tocar. Se me contagiará. Ni siquiera me he casado todavía. Chicos, esto es desinfectante para manos. Solo hay que echarse un poco en las palmas de las manos y frotarlas entre sí para prevenir infecciones. Chicos, hagan fila. Vengan y lávense las manos. Pruébenlo.
¿De verdad funciona esto? Vamos, vamos, vamos. También tomaré un poco. Gracias, doctor. Déjame usar un poco. Gracias. 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 Váyanse. Hace un momento, eran ustedes dos los que estaban acosando a la doctora Kia, ¿verdad? Y todavía tienen el descaro de usar su medicina. Si quieren la medicina, entonces digan la verdad. ¿Quién los envió aquí para difamar a la doctora Chao? Sí. Fue Chuntiani. Nos dijo que viniéramos y le extorsionáramos. Si conseguíamos 50 cuentos. Él se llevaría el 70%. Así que fue Chuntiani, ese desgraciado desvergonzado. La familia Kiao lo crió durante muchos años, aprobó el examen y rompió el compromiso. Incluso quería hacer daño a la gente. Despiadado y desagradecido. Perro desleal y desagradecido. Usted. Hermana Sue, sé que estaba equivocada. ¿Podrían darme un poco de medicina también? Puedo hacerlo. Sin embargo, el costo de la medicina, más los daños por todos los artículos, asciende a 5 cuentos. Cuando hayas reunido el dinero, vuelve a buscarme. Mi esposa. Mi esposa. Estuve confundido por un momento. No te atrevas a acercarte a mí. Mi esposa. Espérame. Mi esposa. Hijo. Brut, ¿sabes quién soy? Yo, Gentiani, soy un erudito. Espera que pruebes el sabor de la vara. Erudito. Ejerces una autoridad oficial tan grandiosa. Cualquiera que no lo supiera, pensaría que eres el mismísimo primer ministro. Ve a la oficina del magistrado. Dile al comisionado de educación que Cheniani es un desagradecido y un corrupto moral. Quítale su título de erudito. Soy la hija del magistrado del condado, y él es el yerno del magistrado. ¿Quién se atreve a tocarlo? Espera. ¿Qué pasa? Ahora tiene miedo. Y ya que estás en eso, despoja también al magistrado de su puesto. ¿Cómo ordenaste? La película fue traducida y narrada por los medios. Dijo, no puede ser verdad, ¿verdad? Por supuesto, es mentira. Es solo un estafador común que intenta engañarme. No nací ayer. Joven maestro Wang, debo decir que su actuación es un poco exagerada. Sé que está tratando de ayudarme, pero esta gran cola suya está exagerando las cosas y no podremos limpiar este desastre más tarde. No me creo. Joven maestro Wang, tienen conexiones en las altas esferas. Si algo sale mal, no me importa recibir algunos latigazos, pero un tipo como el suyo no podrá soportarlo. Está bien. ¿Por qué no me escucha? La primera prioridad de un médico de campaña es proteger a su propio paciente. Bye. ¿A dónde cree que va a huir? Va. Venga conmigo a ver al magistrado. No toque a mi paciente. Pequeña. Pícara. ¿Se atreve a ponerse del lado de este salvaje? Le daré una paliza hasta la muerte. Se me va a romper la mano. Han llegado el prefecto y el comisionado de educación. He oído que nuestro príncipe regente es un famoso dios de la matanza, que habría venido a la aldea de Qinshui, a este lugar olvidado de Dios. Prefecto. ¿Quién es el ciego tonto? El Comisionado de educación, que ofendió a la estrella de la desgracia. Ya hemos terminado. En un momento debemos tener mucho cuidado. Date prisa, date prisa. Prefecto comisionado de educación. ¿Se acuerdan de mí? Soy el erudito Chen. Tío Lee, hacía tiempo que no nos veíamos. Funcionarios siempre han protegido a los suyos. Chani se convirtió en el yerno del magistrado, y estos dos funcionarios seguramente están aquí para respaldarlo. Exactamente. Es desastroso.
Yo soy el que los golpeó. Yo soy el que cometió la ofensa. No tiene nada que ver con él. Este príncipe nunca antes había sido protegido por una mujer como esta. La sensación no es nada mala. 1, 2, 3, 4. 5, 1 contra 5. La ventaja es mía. Los noquearé a todos. Tío Lee, es este pequeño Hussy quien me acosó. Y ese mocoso tampoco es bueno. Hace un momento tuvo la osadía de decir que despojaría a mi padre de su majestad. Es ridículo, tío Lee. No me llames tío. No conozco a tu padre. Saludos, Alteza. Este humilde funcionario merece la muerte. Saludos, joven maestro. No, ¿qué joven maestro? Es solo un estafador. No escuche sus tonterías. Idiota. ¿Cómo te atreves a cuestionar la identidad de este joven maestro? Es mi ídolo personal. Mis señores, ¿lo han confundido con alguien más? Este joven maestro es un modelo para todos nosotros, más querido para mí que mi propio padre. ¿Cómo podría estar equivocado? Anoche la estrella púrpura cambió, y hoy ha aparecido una persona noble. Al ver al dragón verde enroscarse alrededor del pilar, supe que el Santo Señor había descendido. En mi jurisdicción, ¿quién se atrevería a desafiar al joven maestro? Ordenaré que lo ejecuten de inmediato. No me atrevo. No, no me atrevo. Joven maestro, llevas tanto tiempo de pie. Debes estar cansado. ¿Por qué no? Usa mi espalda como asiento, para que puedas descansar un momento. ¿Qué clase de estatus es este? ¿Qué clase de estatus es este? ¿Es esta una antigua cultura laboral? Esto es tan demente y humillante. No es de extrañar que este joven maestro Wang tenga un aire tan extraordinario. Resulta que es un funcionario de cuna de plata. ¡Qué delito tan repugnante! ¡Repugnante, mi joven maestro! Pero lo que más desprecia son los delitos repugnantes. Este humilde funcionario reconoce su crimen. Reconoce su crimen. Tío Lee, mi padre siempre se ha llevado bien contigo. Tu padre ya ha sido despedido de su puesto para ser investigado. Desgraciado, aléjate de mí. Despedido. Bajo investigación. Se han vuelto locos. Todos se han vuelto locos. Todos estáis locos. Locos. Exactamente. Este erudito Chen debe haber perdido la cabeza. Comisario de Educación, según las leyes de esta dinastía, un erudito que ha perdido la cabeza. ¿Cómo se le debe tratar? Deberían despojarlo de su título de erudito y excluirlo de los exámenes imperiales de por vida. No. No he perdido la cabeza. Guardias, llévenselo. Arrójenlo al calabozo. No sea que su locura contagie a los funcionarios. Mi señor, soy inocente. Mi señor, no. Mi señor, muévanse. Mi señor, soy realmente inocente. Mis señores, mi hijo no tiene locura. Fue incriminado por este par desgraciado. Incriminado como adúltero. Guardias, esta mujer también se ha vuelto loca. Sáquenla de aquí. No estoy loco. Suéltenme. Suéltenme. Esperen a que mi hijo se convierta en primer ministro. Joven amo, ¿tienen alguna otra orden? Este humilde funcionario se despedirá. Gracias a Dios que reaccionamos rápido. Apenas salvamos el pellejo. Date prisa. ¿Qué oiré? Arruinaste la carrera de mi padre y arruinaste el título de calavera del hermano Tanchi. Lucharé hasta la muerte contigo, moza. ¿Qué es ese olor? No, está cubierto de bacterias. ¿De sífilis? ¿Te atreves a hacerme daño? Kiawire, espera.
No te dejaré escapar. Hazte a un lado. Espera. Volveré. Mis disculpas a todos. En realidad, solo estaba mintiendo. La bacteria de la sífilis solo se propaga por fluidos corporales. El contacto casual está bien. Vamos. Joven maestro Wang, gracias por lo de hoy. Lo haré. Simplemente estoy cumpliendo mi promesa contigo, señorita, con respecto a lo que discutimos la última vez. Por favor, lejos de mí. Ya estoy preparado. Señorita Chao, ¿por qué está tan segura de que vendré? Joven maestro, su mirada es resuelta y heroica. Atreverse a usar un veneno tan potente para suprimir el veneno viscoso dentro de su cuerpo, tanta decisión y coraje. Estoy realmente impresionado. Nuestro joven maestro es el que más odia las ofensas por enfermedad. Cállate. Guau. Un médico debe diseñar un plan quirúrgico y el paciente debe someterse a una evaluación física. Para que una joven soltera toque a un hombre así, ella está sorprendentemente tranquila. The film was translated and narrated by M Media. Se atreve a ser directa con el príncipe. ¿Qué estás haciendo? Esa es la pregunta que debería hacerte. ¿Qué crees que estás haciendo? Por supuesto que te estoy realizando un examen físico. ¿Es así? ¿Por qué siento que la señorita Jia está utilizando la excusa de un examen para aprovecharse de mí? La arteria femoral está ubicada en la parte superior del muslo. Si no palpo allí, ¿cómo puedo realizar tu examen? Además, a ojos de un médico, no hay distinción entre géneros, solo pacientes. Cuando servía como médico de campaña, no sé a cuántos hombres he examinado. Has estado en el campo de batalla, en la frontera sur o en el desierto del norte. Estoy condenado. Lo dejé escapar. Cualquier mujer que planee acercarse a mí ha muerto por mi espada. Chia Suai, si no quieres acabar como ellos, convertidos en simples huesos, será mejor que te comportes. Doctor Kia, sálvanos. Doctor Kia, mi mujer está teniendo un parto difícil. La matrona dice que no aguantará mucho más. Te lo ruego, por favor, debes salvarla. Está bien. El feto está en una posición anormal. Necesito realizar una transfusión de sangre de emergencia inmediatamente, pero hay demasiada gente en la habitación. Necesito sacarlos de aquí para poder sacar el equipo de mi botiquín. ¿Podría servir una palangana con agua caliente, por favor? Hermano, vas al templo en el extremo oeste del pueblo y cuentas unas cuantas veces, ¿entendido? Hermano, ¿vas a salvar a la madre o al niño? Salva a la madre. Suerte. Sálvame. Tengas miedo. Confía en mí. Este espacio médico es realmente increíble. El suministro de tipos de sangre comunes es mayor que el de todo un banco de sangre. Gracias. Necesitas ayuda. Pásame esa bolsa de sangre. Entonces ayúdame a cambiar el recipiente con agua caliente. Realidad esto es sangre. Pero en mitad de la noche, ¿de dónde ha salido esta sangre? Obviamente, The film was es mi translated propia sangre. and La narrated paciente ha by perdido M demasiada Media. sangre. Es obligatoria una transfusión. Para salvar una vida, se ha extraído mucha sangre de su propia sangre. ¿Qué médico tan entregado? Cuñada, Anu, aguanta. Mientras yo esté aquí, no dejaré que te pase nada. Cuñada Anu, puja un poco más fuerte. Puedo ver la cabeza del bebé.
Esta técnica de transfusión es realmente extraña. ¡Qué idiota! Te dije claramente que salvaras a la madre. ¿Por qué salvaste al niño en su lugar? Siempre puedo tener más hijos, pero solo tengo una esposa. Mi esposa. Anu. Gihua. Gihua. Sigues viva. Me has dado un susto de muerte. Tranquilo, la madre y el niño están a salvo. Gracias a Dios. Hermana Sewer, has salvado a mi mujer y a mi hijo. Yo, Anu, pasaré el resto de mi vida trabajando como una bestia de carga para devolverte tu amabilidad. Hermano Anu, por favor, levántate. No hay necesidad de un gesto tan grandilocuente. En un momento, le recetaré una medicina a tu esposa. Asegúrate de que la tome a tiempo. Ven a ver al bebé. ¿Y los honorarios médicos? 10 monedas de cobre en total. Si podías salvar a ambos, ¿por qué le preguntaste antes si salvar a la madre o al niño? ¿Cuál era tu intención? Los honorarios dependen de su elección. Si hubiera elegido salvar al niño y abandonado a su esposa en su hora de necesidad, en ese caso, le habría cobrado una fortuna. Pero eligió salvar a la madre. Así que no cobré honorarios por consulta. Entonces, ¿por qué pediste 10 monedas de cobre? Una cosa a la vez. Aunque rechacé los honorarios por consulta, me llamó charlatán ahora mismo. Así que debo cobrarle una tarifa por angustia mental. Ven conmigo. Suéltame. De lo contrario, no seré educado. Nunca salvo a matones que amenazan a los médicos con The violencia. film was translated El poder no puede and corromper. narrated by M. Media. La riqueza no puede utilizar. Antes sospechaba de tu identidad y te pido disculpas por la ofensa. Esta es la tarifa por angustia mental. Joven maestro Wang, admito que hace un momento mi tono fue un poco fuerte. Mis disculpas. Nunca esperé que las habilidades médicas de la señorita Kia fueran tan profundas. Estoy realmente impresionado. De ahora en adelante, no me llames más joven maestro Wong. Llámame Yuani. ¿Por qué cambió su actitud tan repentinamente? ¿Puedo examinar tu arteria femoral ahora? Su Alteza, mis subordinados han enviado un mensaje a Ligeo para que explique la técnica de transfusión. Creo que con su experiencia, seguramente podrá deducir el linaje y los antecedentes de la señorita Kiao. Ya he visto suficientes planes y engaños de la corte. Nunca esperé encontrar a una mujer tan extraordinaria entre la gente común. Alguien con un corazón, verdaderamente dedicado a salvar vidas. Su Alteza, ¿de verdad piensas dejar que te abra el corazón para eliminar el veneno? Uno siempre debe estar en guardia. Lo vi con mis propios ojos. No dudó en usar su propia sangre para salvar a otro. ¿Cómo es posible que tuviera malas intenciones? Afirmó haber servido en el campo de batalla. Revisa todos los campamentos militares y mira si alguna vez ha habido un médico militar llamado Chia. Como ordenes. Esa mujer llamada Hiair
Se atrevió a engañarme con jóvenes Meurs. Me tenía aterrorizada por nada, inquieta y ansiosa. Ya me he entregado a Chanti. Ahora que el desgraciado está encerrado en prisión, debo encontrar una pareja mejor. Ese joven The maestro film Wang es was tan elegante y translated refinado. and Incluso narrated hizo que el by comisionado de M. Media. educación y el prefecto se arrodillaran ante él. Sin duda, debe ser un signo de una casa noble de la capital. Ya huiré. Has arruinado a mi hombre. Así que no me culpes por robar el tuyo. Swear, las hierbas medicinales del joven maestro Wang están secas. Las estoy tomando para destilarlo. La película fue traducida y narrada por Media. Este cuenco de medicina es para eliminar el calor y reducir la inflamación. Bébelo durante 3 días seguidos. Una vez que baje el recuento de glóbulos blancos, podremos comenzar la cirugía. Esta medicina de hoy tiene un olor extraño. Eres un adulto, pero aún así tienes miedo de tomar medicamentos. Siempre hablas de forma tan extraña. No te entiendo, así que no suelo tomármelo a pecho. Pero ahora me está poniendo las manos encima. ¿Qué es esto? ¿Estás ignorando las órdenes del médico? Algo anda mal con este medicamento. Chia Swire, te aprovechaste de mí mientras bajaba la guardia para envenenarme. ¿Con qué me envenenaste exactamente? Si tenías la intención de envenenarme, ¿por qué molestarte en salvarme? Chia Swire, ¿cuál es tu juego exactamente? Deja de moverte. Si sigues así, no podré concentrarme en tomarte el pulso. The film was translated Ser que te haya recetado el and medicamento narrated equivocado. by M. Esta Media. decocción contiene componentes afrodisíacos. Si el efecto de este medicamento no se neutraliza, activará el veneno en su sistema lo suficiente. Yo fui quien le dio el medicamento, así que debería ser yo quien cabe con esto. Ahora mismo mi conciencia estaba borrosa. Estaba drogado. ¿Quién se sacrificó para salvarme? Podría ser Chairi. Imposible. Claramente quería matarme. Joven amo, descubrí a esta mujer actuando de manera sospechosa fuera de la casa. Joven amo Wong, ayuda. La mujer de hace un momento.
Eras tú. Tenía la intención de irme en silencio. Pero tu subordinado me dejó con dolor de cintura y piernas. Fue muy brusco ese momento. Me hizo tanto daño como a ti. Joven amo, ya soy tuya. Debes responsabilizarte de mí. Dale algo de plata y mándala lejos. No es plata lo que quiero. Tú y yo ya hemos compartido cama. Quiero que me tomes como tu esposa legal y me traigas de vuelta a la capital. Qué atrevido. ¿Sabes siquiera quién es mi amo? ¿Cuál es su estatus? ¿Crees que eres digno? Los acontecimientos de esta noche solo los conocemos nosotros tres. Una vez que salgas por esta puerta, puedo asegurarte una vida de comodidades. Pero si albergas otros pensamientos, no me culpes por ser despiadado. Vete. Vete. Bueno, La película fue traducida y narrada por M Media. que Su Alteza Zulinian venga aquí en mitad de la noche es muy sospechoso. ¿Por qué la dejó ir? Todo el mundo sabe que una mujer valora su reputación por encima de todo. Si se calumniara a sí misma para incriminar a otro, me resultaría extremadamente difícil limpiar mi nombre. Manténgala tranquila por ahora. Luego vaya a investigar ese cuenco de medicina. ¿Quién lo manipuló exactamente? Vaya fastidio. Sería más fácil matarlos. En mi vida, nunca he matado injustamente a una sola persona. Aunque hay incontables almas bajo mis manos, no hay ni una sola entre ellas. Este subordinado comprende su error. Este subordinado irá a investigar de inmediato. Es realmente profundo. Un gentán usa Vencia y Shempi. Comporia, regaliz, jengibre y ciruela para mantenerlo entero. Señorita Chiao, anoche. Anoche se quedó dormida después de tomar la medicina. No pasó nada entre nosotros. Siquiera había terminado de hablar. ¿De qué está entrando en pánico? No estoy entrando en pánico. Estoy leyendo un libro. El texto médico dice esto. Cuando hay sangrado, hay que verter concreto de grado 42. Loi Shan, cuando se trata de los 3 demonios socios, no se debe usar una bicicleta compartida. Aunque no sé exactamente de qué está hablando. Lo cierto es que se ve adorable. Su Alteza, joven maestro. Entonces, señorita Chia, continúe. Joven maestro, en el cie de bambú encontré algunos hilos de una prenda que se había enganchado. Son de colores brillantes, no como los de un plebeyo. ¿Alguien más debe haber tocado sus hierbas medicinales? Todo estaba en la zanja. Encontré esto. Esto no es de la señorita Kia. Es un frasco de medicina común. Swear. Debes estar agotada estos últimos días. Mamá te preparó unas natillas de leche. Gracias, madre. Esto está delicioso. Mírate. Ya eres toda una adulta, pero sigues siendo igual que cuando eras niña. Por cierto, madre, he estado preguntando por ahí. Si compramos nuestra propiedad en la capital y abrimos nuestra clínica allí, costará 500 tales de plata en total. Cuando hayamos ahorrado suficiente dinero, trasladaremos la clínica a la capital y la haremos grande y exitosa. Alcanzaremos nuevas cotas. Cuando tu padre era joven, tenía las mismas ambiciones que tú. Soñaba con abrir una clínica en la capital. Es una pena que tu padre falleciera demasiado pronto. Es el doctor Kia. Entonces me voy. Anciano, ¿has venido para una consulta? Estoy aquí para verte. Para verme. He oído que utilizaste una técnica de transfusión de sangre para salvar a un paciente. También he intentado transfundir sangre a los moribundos, pero sin excepción. Siempre he fracasado. ¿Por qué has podido tener éxito? Bueno, eres un médico viejo. Es por los grupos sanguíneos. Grupo sanguíneo. El cuerpo humano tiene 48 sistemas sanguíneos diferentes. Los más comunes son 4. Si los grupos sanguíneos no coinciden y haces una transfusión a ciegas, se desencadenará una reacción hemolítica. Sería potencialmente mortal. Veo.
Hoy he aprendido algo nuevo. ¿Qué es esto? Esto se llama estetoscopio. Se utiliza para recoger y amplificar los sonidos de los órganos internos de un paciente. Anciano, si ve objetos cercanos muy borrosos, pueden... Venga aquí para que le examinen la vista. Es un examen de la vista. Estas gafas de lectura le ayudarán a ver con claridad. Aunque ya tiene años, lleva muchos conmigo. No le abandonaré. La película fue traducida y narrada por M. Media. Divino Dr. Kiao, tómeme como su aprendiz o déjeme quedarme en su clínica para hacer nuestro trabajo. Debo aprender sus habilidades médicas. No puedo revelar la existencia de mi espacio. Este es el conocimiento médico ancestral de mi familia. No se puede transmitir a extraños. Bueno, si no le importa, señorita, estoy dispuesto a reconocerla como mi madre adoptiva. Seré su hijo adoptivo. Puede tratarme como a su propio hijo. Decepcióneme como mejor le parezca. No hay necesidad de contenerse. Teniendo en cuenta su edad, podría ser mi abuelo. Está bien. Simplemente conservaremos nuestros propios títulos. Llámame abuelo y yo te llamaré madre adoptiva. Madre. Médico divino de la mano fantasma del príncipe está dispuesto a ser un hijo adoptivo. Para una mujer joven, es realmente un signo de decadencia moral. ¡Qué descaro! Te dije que investigaras su linaje. ¿Por qué estás aquí? Aunque no conozco su linaje médico, sí sé que a partir de hoy es mi maestra. Buen aprendiz. Como tu maestro, te transmito esto. Guárdalo, Universal. Está muy claro. The film was translated and Maravilloso. narrated by M. Media. Maestro, escuché que vas a realizar una cirugía de corazón al joven maestro Wong para eliminar el veneno de la baba. ¿Puedo estar a tu lado como tu asistente? Y yo, debo quedarme al lado del joven maestro. No, esa escena será demasiado sangrienta. Ustedes dos no podrán soportarlo. ¿Quién menosprecias? He sido médico toda mi vida. He visto de todo, desde llagas supurantes hasta heridas podridas. ¿Cómo podría no soportarlo? No. Llevo luchando en el campo de batalla desde que tenía 15 años viviendo al filo de la espada. He visto incontables cadáveres. Definitivamente podré con ello. Muy bien, como tenéis tanta confianza en vosotros dos, os llevaré a una clase de anatomía. Si alguno de vosotros puede con ello, puede quedarse como mi ayudante. Diseccionar. Diseccionar en tamaño. Este es el último cadáver del campo del alfarero. La hora de la muerte es reciente, así que la descomposición es mínima. Es perfecto para que aprendáis la anatomía de los órganos, los vasos sanguíneos y los nervios. Inclinaos ante vuestro silencioso maestro. Venid, ponéoslos. No hace falta. Yo tampoco los necesito. Xuanzi, sed obedientes. Póntelos. Estamos empezando. Primero usamos el bisturí para hacer una incisión recta en el pecho. Retiramos la piel y el músculo. Luego usamos la pequeña cuchilla para cortar los cartílagos costales izquierdo y derecho. Dejamos al descubierto toda la cavidad torácica. Si accidentalmente rompes un vaso sanguíneo importante y contaminas la cavidad, no te asustes.
Puedes usar una cuchara sopera para sacar la sangre. Esta no es la que usé para la sopa anoche. Sobreestimas tus propias habilidades. Lo siguiente es el tejido craneal. Incrementamos el tamaño del cuerpo. Refleja toda la piel facial. La película fue traducida y narrada para abrir el cráneo y extraer el tejido The film was cerebral. translated and narrated by M Media. Shwani, concéntrate. Escuché que el joven maestro Wong no estaba en la clínica, así que me costó encontrar este lugar. ¿Dónde está? Preparé un té premium gratis. Té de fruta. Dámelo. Tú. Viejo Heiser. Esto no es para el joven maestro Wong. ¿Qué se supone que sois vosotros? No sois dignos de beberlo. ¿Por qué huís? He extraído el cerebro y el corazón del difunto. Échale un vistazo mientras aún está fresco. Joven maestro Wong, he venido hasta aquí para verte. E incluso me he aplicado polvos de John, pero lo han estropeado todo. ¿Qué es esto? Esto es un corazón y un cerebro humanos. Ustedes dos novatos deberían practicar más. Maestro me está esperando. La que manejaba las hierbas es ella. Su Alteza. ¿Cómo nos desharemos de ella? Confiscar sus bienes, exiliarla. Y no dejarme ver nunca más a esta mujer intrigante. Una vez que la anestesia haga efecto, Paso medio. la cirugía comenzará pronto. No necesitará hacer nada entonces. Solo necesita dormir. La primera persona que veo es usted. Muy bien. Lo prometo. Anestesia efectiva. Incisión realizada. Atraco aplicado. Succión posterior. Monitorización de la pérdida de sangre. Extracción del veneno viscoso del corazón. Cirugía exitosa. Signos vitales estable. Después de 12 horas de observación, estará bien. Gracias, Dr. Kidd. Gracias. Muchas gracias. Madre, joven maestro Wang, ¿qué quiere decir con esto? También está tratando de aprender medicina. No compita conmigo. Ya la reconocí como mi madre adoptiva. No se preocupe. The film was Es normal decir translated tonterías. and narrated Después de la by anestesia M general, Media. pasará una vez que los medicamentos desaparezcan. Madre. La madre Xuani te echa mucho de menos. Ahí. Doctor Kial, ¿cómo puedes tocar? ¿Tiene así la cabeza, Su Alteza? Estoy hablando con mi madre. ¿Qué te importa? Apártate de mi vista. Vete. Xuanzi, sé obediente. La madre está cansada. Voy a salir a descansar un rato y volveremos enseguida. Madre también solía engañarme así. Me soltaba la mano. Me decía que volvería enseguida. Pero después de ese día, Xuani nunca volvió a ver a la madre. Yo solo tenía 8 años entonces. Ver un rostro tan digno y apuesto, con los ojos enrojecidos contándome su trágica infancia. ¿Quién podría resistirse a eso? Muy bien. La madre te alimentará. No me pongas a prueba así.
fue traducida y narrada por M. Media. ¿Estás despierta? Suéltala ya. Déjame decirte que no soy una persona cualquiera. Una mujer perseguida tan pura como el Had. Ten cuidado, podría comer. No te asustes, no te asustes. Sigue sintiendo los efectos de la anestesia. No sabe nada. ¿Ves esto? La insignia de la Guardia Imperial otorgada por el emperador. Con una palabra mía. Todos obedecen mi orden. Cao Sewer, arrástrate hasta aquí de rodillas y acobardate ante mí 3 veces. Podría considerar dejar a tu familia de 3 con sus cuerpos intactos. Entonces. ¡Qué conveniente! Esta espada mía también me la otorgó el difunto emperador específicamente para cortar cabezas de perro. Y estas almas fueron cocidas por el mismísimo emperador de Head específicamente para patear idiotas. ¿A dónde va su alteza? Lei Shu, ¿te atreves a bloquear mi camino? Mi maestro dijo, tu herida aún no ha sanado, así que no deberías esforzarte. Su alteza, mi corazón está fallando. Préstame tu amplio pecho para apoyarme un momento. No me rechazarías, ¿verdad? Kaoser, mira atentamente. ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Jefe, no es nuevo porque están ustedes dos aquí también. Y ¿por qué están aquí? Kaoser, dar cobijo a un traidor es un delito que se castiga con la muerte para todo tu clan. Te aconsejo que lo entregues inmediatamente y confieses tus crímenes. De lo contrario, toda la aldea será enterrada contigo. Kiawire, eres realmente una maldición. Tiani, cuando tú y tu madre fueron expulsadas de la aldea Chen, fue la aldea Kinshu la que te acogió. Ahora que eres un funcionario, no debes olvidar tus raíces. ¿Verdad? Vaya montón de basura. Mi madre se volvió loca por Cao Sewer. Hoy, esta pequeña moza debe pagar el precio. Te dije que cuando una mujer dirige la casa, todo se arruina. Este Kiawire realmente ha deshonrado a nuestros antepasados. Señor, date prisa y arrodíllate para disculparte ante el magistrado Chen. No importa si no nos arrastras contigo por mí. Chen Jiansai, creo que a tu hombro le vendría bien un poco más de presión. Vamos a reventar ese forúnculo gigante, ¿te parece? ¿Te atreves a llamar forúnculo a mi cabeza? Tu cráneo no es más que una bolsa de pus. Hasta un zombi se atragantaría con solo verlo. Chen Jiansai, has hecho trampa, has roto contratos y has cometido asesinatos. Ahora que he sobrevivido, te has aliado con este hombre sifilolítico para incriminar a mi clínica médica Jiao y ahora estás inventando cargos para acusarme falsamente de albergar a un traidor. ¿Crees que estos plebeyos son solo pimientos blandos que puedes exprimir a tu antojo? ¿Qué piensas mirar mientras me baño o te gustaría unirte a The mí? film was translated and narrated by M. Media. Su Alteza, me has engañado. Kyosu, ese rebelde, es tu amante ilícito. Mujer desvergonzada que lo defiendes así. ¿Quién de vosotros está dispuesto a dar un paso adelante y testificar en su contra? Kyosu lleva mucho tiempo aliado con los rebeldes. Puedo rogar al emperador que tenga piedad y le perdone la vida. La familia Kiao ha brindado atención médica durante 2 generaciones. ¿Hay alguien en esta aldea que no se haya beneficiado de su amabilidad? Quien paga la amabilidad con malicia no es más que un vilca malnacido. Exactamente. Exactamente. Viejo cabrón, ¿buscas morir? La hermana Sigurd salvó a mi esposa y mi hija. 2 vidas. Cualquiera que le haga daño merece pudrirse en el infierno. Kisui, eres una buena niña. Toda su familia tiene un corazón de oro. En cuanto a la familia Chen, madre e hijo, no valen un. Sus corazones son más negros que el oro. Así es. Chuntanchi. Estos últimos 3 años has dejado que nuestra familia Kiao se seque. Ahora que te has ganado tu título y te has convertido en un funcionario, te vuelves para hacernos daño. ¿Te han comido la conciencia los perros?
Incluso solías robar mis palitos de espino confitados. ¡Qué desvergonzado! Colmillo, ¿no le habías quitado ya el precio de la novia al magistrado Lee? Lee, adelante. Envía a tu hermana a la casa de Lee. Y también a Kiegor. Tiene una lengua afilada. Pero ya cumplió 8 años, ¿verdad? Hazlo. Suéltalo. Ataca. Deja eso ahora mismo. Señal Changyan. Estoy dispuesto a ir a la oficina del magistrado contigo. La ley me hará justicia. ¿Por qué tomarse la molestia de ir a la oficina del magistrado? Según las antiguas costumbres, una mujer que no es perseguida y no tiene pruebas de su inocencia es arrojada directamente al agua. Si se hunde, es inocente. Le construiremos un arco conmemorativo. Si flota, significa que está poseída por espíritus malignos. Y todo la apedrearemos hasta la muerte. Chenny y yo tenemos un rencor de larga data. Él me está atacando. Ve rápido y notifica a tu maestro. Dile que abandone la aldea de Chinchi de inmediato. Pandilla de animales. No toques a mi hija. Deja ir a mi hermana. A plena luz del día, Chen Tianyi, te atreves a secuestrar a una mujer. Ya no queda ninguna ley en este mundo. The film was translated and narrated by M Media. Lo. Curas. ¿No te dije que abandonaras la aldea Chinchi inmediatamente? ¿Por qué volviste? Y además ibas vestido de forma tan elegante. Príncipe regente. He oído que tienes una prenda. Da la casualidad de que yo también. Tengo una... La película fue traducida y narrada por Media. Príncipe regente, Yu. No eres un joven maestro Wang cualquiera, ¿verdad? Este humilde tenía ojos, pero no veía. Presento mis respetos al príncipe regente. Por favor, perdóname la vida, príncipe regente. Jefe de la aldea, he oído que el príncipe regente mata sin pestañear. Más aterrador que el mismísimo rey del infierno. ¿De verdad podría serlo? Cierra la boca. Mocoso. ¿Quieres que maten a toda la aldea? Príncipe regente, el decreto del emperador es absoluto. Por favor, no nos compliques las cosas. Xuanzi, ¿de verdad eres el príncipe regente? Si me quieren muerto, tendrán que preguntarme estas manos mías si aterrizarán. Me sentí ofendido. Lo juro. Préstame un momento tu horquilla. Llamado suya. ¿Qué hago? Mi corazón late con fuerza. ¿Qué artes marciales tan increíbles? Pero no. Su cuerpo aún no se ha recuperado del todo. Luchar de forma tan temeraria hace que sus heridas se abran con facilidad. Un tigre caído en las llanuras es acosado por perros. Un fénix en apuros es peor que un pollo. Aunque tu amante es el príncipe regente. ¿Y qué? Morirás a mis manos. Vete al infierno, Alteza. ¿Qué clase de arma oculta es esa? The film was translated and No es un arma narrated oculta, by M Media. es un arma de fuego. Al almacén. ¿Qué arma de fuego? No había nada allí. Era una granada aturdidora que me dejó mi padre para mi defensa.
Era la única. Una vez que explota, se acabó. Su Alteza, en realidad, siempre he estado de su lado. Después de todo, pasamos esa noche juntos. Te di la oportunidad de vivir, pero has intentado una y otra vez dañar el cable. Mereces morir. Déjame llevarte dentro para que descanses inmediatamente. La mujer de aquella noche, Su Alteza y yo ya hemos investigado a fondo, y... ¿no eras tú su línea? ¿Sigues mirándome fijamente? Tienes mucho descaro. Escoria despreciable. Nunca te han pegado antes. Te crees alguien importante. Vienes aquí en grupo solo para que te den una paliza. Esta bofetada es para enseñarte quién es tu amo. He tenido un perro durante 3 años. Hasta él sabe mover la cola. Para mí ni siquiera vales tanto como ese perro. Esta bofetada es para enseñarte tu lugar. Te di prestigio tratándote como un tío. Pero si no te doy prestigio, no eres más que una patética tortuga vieja. Esta bofetada. Te estoy enseñando a enfrentarte a la realidad. Si te atreves a comportarte mal delante de mí, otra vez te sacaré los ojos y te los meteré por la nariz. Solo te di unas cuantas bofetadas. No te corté para alimentar a los perros. Mi perro es realmente gentil y amable. Gentil. Amable. ¿Qué problema tenéis vosotros dos con eso? No. Chan, aquí. Llevaos a esos 3, el prefecto y el funcionario de educación. Hay alguien implicado en este asunto. Arrójalos a todos al corredor de Amor. Sí. Y otra cosa, ordenad el cierre de la aldea Kinshu. La noticia de que la Guardia Imperial ha sido aniquilada no debe llegar a la capital. Entendido. Bueno, poneos en marcha. Date prisa. Li Shu. Sí, he dejado con vida al comandante de la Guardia Imperial. Id a reanimarle. Traedlo aquí para interrogarlo. Sí. Señor. Vamos a conocernos bien. Mi apellido es Du y mi nombre es Huan Si. El apellido del clan imperial Dugu. Esta coma rinde homenaje a vuestra alteza. ¿Urad? Entre nosotros. ¿Qué prefiero que me llaméis? Voy. Alteza. He despertado al muchacho. La emperatriz Daer siempre me ha tratado como a su propio hijo. El emperador ha decidido claramente que me quiere muerto. La emperatriz Daer debe haber sufrido alguna desgracia. Habla. ¿Dónde está ahora la emperatriz Daer? Alteza, ¿esto es malo? Se suicidó con veneno. Atrevió a tomar veneno delante de un médico. Realmente no me toma en serio. Hágase una. Yo lo salvaré. Quiere morir. Tendrá que preguntarle a estas manos mías si lo permiten. Esa bruja llamada Kiao. No sé qué tipo de veneno me dio, pero en realidad me hizo vomitar y tener diarrea delante de una joven como ella. Ha dañado gravemente mi dignidad como guardia imperial.
La película fue traducida y narrada por Nance. Esa bruja. Incluso puede salvar a la gente de la horca. Esta vez me romperé la cabeza, para que no tenga tiempo de salvarme. Ya sabe, ha estado haciendo esto toda la noche. No está cansado. Hemos estado viendo este programa durante medianoche. Olvídese de él. Vamos a dormir. Debo pensar en una forma infalible de morir para que no pueda salvarme. Es eso. Excremento líquido. ¿Qué intentas hacer? Estoy realmente agotada. El lavado gástrico y los laxantes ni siquiera funcionarán contigo. Como no le tienes miedo a la muerte, seguro que no le tendrás miedo a la verdad. Si intentas suicidarte de nuevo, cada vez que mueras, te Obligaré a comer un cucharón de él. Un erudito puede morir, pero no humillarse. ¿Quieres que muera? Simplemente acepta tu destino. Si el rey del infierno te quiere muerto a la tercera guardia, ¿le diré al rey del infierno que se vaya? Vamos. Ya has intentado morir 2 veces. No te acerques más. Hablaré. Te lo contaré todo. El emperador sabía que el príncipe había eliminado el veneno de la baba y temía que tuviera segundas intenciones. Así que puso a la emperatriz Daher bajo arresto domiciliario. Dio una orden secreta a la Guardia Imperial para que aprovecharan que el príncipe se estaba recuperando en la aldea Kingu cuando aún no estaba completamente recuperado para ejecutarlo de un solo golpe. ¿Cómo iba a saber el emperador que yo había eliminado la baba? Esto no lo sé. La Guardia Imperial son los guardias del Palacio Imperial. Son la confianza del emperador. Eres el comandante en jefe de la Guardia Imperial. ¿De verdad crees que soy tan fácil de engañar? Porque el veneno viscoso que llevas dentro lo plantó el propio emperador. Ascendió al trono a los 13 años y me llamó hermano mayor. En la gran ceremonia de sacrificio brindó por mí con una copa de vino. Así es. El huevo del veneno viscoso estaba escondido en esa misma copa de vino. Hermano mayor, eres la persona en la que más confío y a la que más respeto. Esta primera copa de vino no se la ofrezco a los cielos, sino a ti primero. Tu súbdito jura servir al emperador hasta la muerte. Sube. Chang Fang dice, cuando estabas de mal humor antes, te gustaba jugar a juegos de mesa para relajarte con una partida. Vamos, juguemos. ¿Sabes cómo jugar? Por supuesto. El perdedor tiene 2 concesiones. El ganador una petición. Vale. ¿Qué tipo de estrategia es esta? ¿Yo gano? ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 piedras seguidas. Perdiste. Tienes que concederme una petición. Entonces ya estaba jugando a Go. La película fue traducida y narrada por M.L. Dr. Kiao definitivamente va a ser una demanda escandalosa. Entonces hazme un favor. Deja de ponerte tan triste. Dame una sonrisa. Te ves mejor cuando sonríe.
Júralo. ¿No dijiste que querías abrir tu clínica en la capital? Vuelve a la capital conmigo. ¿Quieres? ¿Cuándo? The film was translated and narrated Puedo traer by a mi M familia. Media. Iré a recoger mis cosas ahora mismo. Su Alteza. Nunca te han interesado las mujeres. Sin embargo, estás tan prendado de esto, Dr. Key. ¿Podría ser que realmente pretendas casarte con ella como tu princesa? Chang, dímelo. Yo, Duhan, estoy en deuda con ella por salvarme la vida. ¿Por qué no pasar toda una vida pagándola? ¿Qué te parece? ¿Cómo está la comida? Come, bebé. Saludos, princesa. Realmente digna de una princesa. Come, bebé. Come bien, bebe bien. Muchas gracias, princesa. Y Swire. ¿Cómo está? Deliciosa, ¿verdad? Esta sopa tiene hongos rojos. Los recogí yo misma. Cada uno de ellos es tan hermoso como yo. ¿Qué hongos rojos? Tantas personitas. Tantas personitas bailando. Viejo Yang. ¿Por qué tienes un ratón? Esto es malo. Mi bisabuela se está subiendo al techo. Padre, ¿por qué estás aquí? Padre, mi padre, siéntate aquí. ¿Por qué no dices nada, padre? Mi padre se ha quedado mudo. Está envenenado. ¿Cómo puede pasar esto? Las setas que recogí eran claramente las más bonitas. Idiota. Cuanto más bonitas son las setas, más tóxicas son. The film was Idiota. translated No vengas and aquí. narrated No by vengas aquí. M Media. No te acerques a mí. No te acerques a mí. Ve a buscar al Buda. Ve a buscar a Swire. Haz que lo salve. ¿Qué hacer? Ayúdame. Kia Swirewire. ¿Conoces la sombrilla roja de tallo blanco? Cómetela y túmbate en el ataúd. No lo sé. No hay tiempo para lágrima. Ve. Toma, esa mesa de allí. Dale una pastilla a todo el mundo. Toma tu medicina. Tengas miedo. Bisabuela. Ven a tomar tu medicina. Padre pide ayuda. Tómala tú misma. ¿También vienes a bailar? Doctor Kiel. Para. Xuanzi, ¿no te has bebido la sopa? Madre, has vuelto. Ya he preparado el antídoto para las setas venenosas, pero antes alguien tiene que probarlo, para asegurarse de que es seguro. Utilízame para prueba. Tienes una constitución fuerte y un metabolismo rápido. Eres sin duda la mejor candidata. Sin embargo, aún se desconocen los efectos secundarios del medicamento. Me preocupan los riesgos. ¿Moriré? Por supuesto que no. ¿Qué esperamos entonces? Si no voy a morir, hazlo. La película fue traducida y narrada por M Media. Esta noche me quedaré a tu lado para observarte durante 12 horas. Si en algún momento te encuentras mal, llámame inmediatamente. Vale.
Agua. ¿Dónde está el agua? The film was translated and narrated by M Media. ¿Cómo estás? ¿Notas alguna molestia? Calor. Mucho calor. Te estás quemando. ¿Y ahora qué? ¿Necesitas más agua o quieres algo más? Te quiero a ti. Lo juro. Fuiste tú quien me preguntó lo que quería. Quiero tu aroma. Quiero estar rodeado de ti. Quiero estar más cerca de ti. Cállate. No seas tan desagradable. No soy un pervertido. Es un efecto secundario del antídoto. Deberías irte. Las constantes vitales de la emperatriz Dalger son estables, pero todavía no se ha despertado. Puede ser. Podría deberse a la función cerebral o a señales neuronales. Si no se despierta, la cirugía no podrá continuar. Lo siento. No pude ayudarte esta vez. Puedes ocultárselo al emperador. Empezará a sospechar. Tomará más medidas. En la corte imperial, es una cuestión de vida o muerte. Haz lo posible por tratarla, conmigo aquí. Puedes estar tranquila. The film was translated and narrated by M Media. Líquido del Irans. Usando líquido del Irans como catalizador, mezclado con la sangre de la punta del dedo de quien lo plantó. Después de que el príncipe regente lo consuma, se enamorará locamente de ti. Mirar las montañas eres tú, mirar el agua eres tú, incluso la luz de la luna al despertar a medianoche. Eres un líquido devorador de almas. Líquido devorador de almas. Devorará las 3 almas y los 7 espíritus de una persona, provocando el colapso de la conciencia de la víctima, que acabará convirtiéndose en un caparazón viviente vacío y lleno de dudas. Una vez que Kyocera lo consuma, en el plazo de 3 días, su inteligencia retrocederá a la de una niña de 3 años. Será incapaz de distinguir entre hambre, sed, frío o calor. Probémoslo primero con Kyocera. Hermana Swider, yo misma cocino estos fideos. Agradezco tu preocupación. Tomaré tu amabilidad como Reed. Ahora mismo no tengo hambre. Cómetelos tú misma. Me he esforzado mucho en prepararlos. Solo dale un bocado. ¿Verdad que no puedo comer más? Ni siquiera la emperatriz Dawager los ha probado. Estos son fideos que cociné con mis propias manos. Solo dale un bocado. Prueba si el condimento es el adecuado. Agradezco una vez más muy solemnemente. Por favor, llévatelos. Sospecho que se ha dado cuenta de mis verdaderas intenciones, como se esperaba de mi archirrival. ¿De verdad quieres obligarme a ser franco? Míralo tú misma. Este desastre gigante. Esto es apto para el consumo humano. Lo intenté lo mejor posible. Tus intenciones eran buenas, pero te aconsejo que no las lleves a cabo. La estrategia importa más que el esfuerzo. Si la estrategia es defectuosa o tu esfuerzo es en vano, con habilidades como estas, deberías estudiar alquimia. O sea, no sabes lo que te conviene. Espera. ¿Tienes la regla? ¿Cómo lo has sabido? Normalmente tienes la tez sonrosada y te mueves con mucha energía, pero hoy estás pálida y tu puerta es mucho más cautelosa. Prueba a usar una compresa. Será mucho más cómodo. Si te duele el estómago, ven a buscarme. Te daré un medicamento. Vete a casa y descansa hoy. Mañana tienes el día libre. No hace falta que fiches. Esta es la primera vez que a alguien le importa mi regla. En el pasado, la emperatriz Dao y las niñeras pensaban que era vergonzoso. Ni siquiera cuando me revolcaba en el suelo de dolor me atreví a contárselo a nadie.
Esta vez, le pedí específicamente al cocinero que preparara estos videos. Son perfectos en todos los sentidos. No tienen absolutamente nada de malo. Prima, yo misma cociné un tazón de fideos. Por favor, pruébalos. Cocínalos tú. Te han mimado toda tu vida. Nunca has movido un dedo. Ni siquiera sabes cómo hervir agua. ¿Cocinas fideos? Aprendí específicamente para esto. Si alguien está demasiado atento sin motivo, seguramente no está tramando nada bueno. Me estás llamando villano o ladrona. Olvídalo, entonces no comas. Esta Xiaoyi es sospechosa. Nunca ha sido de las que planean. Debe estar actuando bajo las órdenes de alguien. Entonces, ¿por qué no le seguimos el juego? Actuaremos según la situación. Eres un desperdicio inútil. Una tarea tan simple. Y aún así te las arreglaste para... Te daré una oportunidad más. Olvídate de esos estúpidos fideos. Si tu veneno es incoloro e inodoro, solo tienes que echarlo en el agua. Debes asegurarte de que se lo beban. ¿Entendido? Ese pequeño señor cabrestante llamado Kiao tiene métodos muy astutos. Si no actúas ahora, el puesto de consorte del príncipe regente será suyo. ¡Ah! Que se olvide de ello. La prima me pertenece. Debe ser, antes fue culpa. Debe ser, antes fue culpa de Yao. Me equivoqué. Hoy le ofrecí a la prima Ta y a la señorita Kia que se disculparan. Miré un avión. ¿Un qué? No veo ningún pollo. Tú sí. ¿Te lo terminaste? El sabor ecuo. Gia es una niña muy filial. El veneno viscoso hará efecto pronto, prima. Seguramente vendrás a buscarme esta noche. Y no te convertirás en nada más que en una idiota babeante y risueña. Prima. Prima. Princesa, ha ocurrido algo terrible. Su Alteza ha tenido un incidente. Por favor, ve a verlo rápido. Debe ser el veneno viscoso haciendo efecto. Muy bien. Iré a ver cómo está. Ella está aquí. The film was Acción. translated and narrated by M Media. Soy Scallion, de pie bajo el viento y la lluvia. Maldeciré a sus antepasados si se atreven a usarme como salsa para mojar. Vosotros dos. ¿Qué hacéis? Yao. Habéis llegado al momento perfecto. Vamos a sentarnos a la mesa y hablar. Vamos a sentarnos a la mesa y hablar. Yo ya estoy aquí arriba. Venid vosotros también. Vamos. La sustancia viscosa devoradora de almas funciona de verdad que se ha vuelto una idiota. Lo juro. Estás haciendo el papel de una tonta, no de una lunática. Vale. Estoy exagerando. Cortad esta parte. No la difuminéis. Oye, Prima. ¿Qué le pasa al Dr. Kyo? ¿no te parece que el Dr. Chao es excepcionalmente mono? Mono. Prima, ¿te has vuelto loca? Ya. Después de beber esa taza de té, hoy miró a la doctora Chia, y cada sonrisa y mirada es como un loto que surge del agua. Es realmente inolvidable. Incluso su dedo herido hace que mi corazón duela incontrolablemente. ¿Qué podrá hacer? Y que la punta de su dedo sangrara y goteara en ese té. Sea. La baba de Lyrens usa plomo en la punta de los dedos para identificar a quién la plantó. ¿Cómo obtuvo todos los beneficios? ¿Por qué? Porque esta Kyocire logra vencerme incluso cuando actúa como una tonta. Prima ya está actuando como una tonta. Ni siquiera puede hablar correctamente. Puedes verlo. Por supuesto que lo veo. Es hermosa, tranquila y actúa de manera muy tonta. Todas esas son virtudes. La película fue traducida
y narrada por M Media. Towani, entiéndelo bien. Haces el papel de una tonta lujosa, no de una pervertida. Mis disculpas. Me excedí. Yahweh, ¿perdió su tiempo hoy? Debe ir a reunirse con la mente maestra. Vamos a seguirla. ¿Tú estás ahí? ¿La arruiné de nuevo? Entonces realmente hay una mente maestra detrás de esto. ¿Pueden los forasteros entrar así a la mansión del príncipe regente? Desde el día que regresé a la capital, la mansión ha estado bajo estricto bloqueo. Ni una mosca podría entrar. Hay un topo. Además, ¿en quién confiaba completamente Yahweh? Yang Fang te es leal. Primero podemos descartarlo. Li Kesu está obsesionado con la medicina y no le interesa nada más. También está descartado. Entonces, dentro de este contexto, ¿hay alguien más que Xia conozca? Nies. Swire regresa primero. Tengo asuntos vírgenes que atender. Muy bien. Mi madre era tu hermana biológica. Ella lo dio todo para ayudarte a ascender al puesto de emperatriz Daer. Antes de morir, me ordenó específicamente que te tratara como a mi propia madre. Para asegurar que el trono de tu propio hijo permanezca seguro. No dudaste en usar veneno de baba contra mí. No te culpo, pero solo quiero saber una cosa. Mi madre murió de causas naturales. ¿O fue poseída por la baba? Después de todo, has estado fingiendo tu enfermedad. Mis manos están limpias. Limpias. Nunca las he manchado con sangre. Ni tampoco he quitado una vida la última vez. Quien te envenenó fue el emperador. ¿El que te envenenó esta vez? ¿Quién es? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Son avariciosos. Son celosos. Y son meros peones que usaste. El cerebro detrás de todo esto eres tú. Yo. Te obedecerá para siempre. Solo haz que se trague esa sustancia viscosa. A partir de entonces, solo te escuchará a ti. Si alguna vez te traiciona, sufrirá un dolor agonizante y vomitará sangre hasta morir. Jen, eres muy inteligente. Es una pena. El éxito proviene de la sabiduría, y el fracaso también. Junto al lecho imperial, ¿cómo se puede permitir que un tigre duerma profunda? Eres el mayor activo de mi hijo, pero también su mayor amenaza. Durante los últimos 5 años, he arriesgado mi vida por tu madre y tu hijo. Sin embargo, la emperatriz Daer cuestiona mi lealtad. He fingido ser amable contigo durante décadas y nunca te diste cuenta. Si pudiste fingir serme leal durante 5 años, ¿por qué sería difícil? ¿Pero qué pasa con el 6º o el 7º año? Mientras vivas, con el tiempo te convertirás en un desastre para mi gran y joven dinastía. Así que todo esto era mentira. Te dejaré morir con claridad. El veneno viscoso con el que has sido infectado es el subgu. Yo guardo el veneno madre dentro de mí. Con un solo pensamiento del huésped. El subgu te hará trasladarte, soportar una agonía que te atravesará los ojos. Nunca esperé que fueras tan despiadado como para abrirte el corazón, para llevártelo. Mis seres queridos son pocos y distantes entre sí. Mi madre murió de una enfermedad repentina. Mi padre murió en el campo de batalla. Siempre que el veneno viscoso se encendía, dejándome en agonía. Solo tú me abrazabas
y me consolabas. En mi dolor más profundo incluso te llamaba madre. Entonces resulta que el veneno viscoso siempre estaba siendo manipulado por ti. ¿Qué familia? En este mundo, excepto mi hijo, todos los demás son solo un pedazo de basura sin valor. ¿Qué hay de mi madre? En aquel entonces, fui yo quien puso mis ojos en tu padre primero. Es una pena que no fuera el príncipe heredero, razón por la que tu madre obtuvo el beneficio. Así que dejaste que los celos se convirtieran en odio y mataste a mi madre. Te pareces tanto a tu padre que yo, la emperatriz Davager, te he permitido vivir tantos años. Ahora que has confesado serlo, ¿no tienes miedo a mis represalias? ¿No te atreverías, John? Tu debilidad está en mis manos. Esa mujer que tanto aprecias. Harriet, su habitación está rodeada de veneno. Ahora mismo está atrapada allí. ¿De quién fue ese grito? No es difícil adivinar. ¿Qué intentas hacer exactamente? Ten la seguridad de que no la mataré. Actualmente, al lado de mi hijo, le falta una doctora que pueda calentar su cama y cuidar de su salud. Swire no se dejará manipular por ti. ¿Y si se ha infectado con los Lians? Es una maestra The médica. film was translated Pero un médico no and puede curarse a sí narrated by mismo. M-Media. ¿No te has enterado? Duincy, ni tú, ni tu madre podrían derrotarme. ¿Y qué pasa si te casas con un hombre al que amo? ¿Y qué pasa si te conviertes en el agente príncipe? Todos ustedes solo bailan debajo de mi feed. Yo sé a quién quieren matar. Déjenla ir. Es muy difícil para mí ser bondadoso o intentar arrodillarme primero. Su padre se negó a arrodillarse ante mí. No pudo proteger a la mujer que amaba. ¿Qué desearía ser como él? Perder a tu amor para siempre. Que te dejaran solo y muriera en la frontera. Déjenme decirles algo. No soy una dama virtuosa y perseguida. Tengan cuidado o podría comerlos. Dejen de estar deprimidos todo el día. Se ven mejor cuando sonríen. Shwani, ¿estás dispuesta a casarte conmigo y pasar nuestras vidas juntos? Estoy dispuesta. La película fue traducida y narrada por Emelia. Si tanto te gusta arrodillarte, entonces hazlo hasta quedar satisfecho. Júralo. Estás ileso. Imposible. ¿Cómo escapaste? Veneno de yo. Aunque otros lo ven como un veneno mortal, a mis ojos no son más que ingredientes medicinales. ¿De verdad crees que unos pocos insectos podían atraparme? Su habitación está rodeada de veneno viscoso. En este momento, ella está atrapada en la habitación. Mi territorio, mis reglas. Normalmente, estos ingredientes medicinales cuestan miles de cuentos por ginebra. Ni siquiera podría permitirme comprar.
¿Quién The habría film was pensado translated que el mayor and jefe eras tú? narrated by M. Este Media. viejo zombi con aspecto de vegetal ha vuelto de la muerte. Hay personas capaces de ser tan despiadadas como para jugarse sus propias vidas. En la familia real no hay sangre ni carne. Incluso el rey más cercano puede ser masacrado. Kaiosire, mi formación Hundu, nunca ha fallado. ¿Cómo diablos escapaste? Emperatriz Dagger, tal vez hayas oído hablar de un dedo dorado. No me importa tu dedo dorado o tu dedo plateado. Kaiosider, ¿cómo te atreves a oponerte a mí y destruir mi formación de 100 babas? Odio más a la gente como tú. Pequeños villanos que queman puentes después de cruzar para mantener sus propias manos limpias. Usaste al emperador y ahora estás usando a Yawei. Esa tonta de Yao. La crié solo para usarla como una herramienta. Después de todo, como mi hijo es el emperador, es inconveniente usar sus manos para matar. Necesito un idiota sincero. Para asumir la culpa. Te traté como a mi propia madre. ¿Por qué me harías esto? Naturalmente es porque soy la emperatriz Dowager y tengo una obsesión natural. Con la limpieza, mis manos deben permanecer impecables y no pueden mancharse con nada sucio. ¿Es así? Entonces, como médico, todos los días trato con todo tipo de bacterias y virus. Estoy acostumbrado a hacer el trabajo sucio. Si la emperatriz Dahlia tiene germofobia, ¿por qué estás tan cerca de mí? ¿Qué clase de lugar es este? Este es mi dominio, mi territorio absoluto. Todos y cada uno de los que entren se convertirán en mis ingredientes medicinales controlados por mí. Ahora déjame ver, ¿cuán severa es realmente tu fobia a los gérmenes? Pulverizar plasma, mojar cadáveres en descomposición. ¿A cuál le tienes más miedo? ¿Qué te parece? Te has pasado la vida manipulando a los demás. ¿Qué se siente al ser ahora el manipulado? Prima, ¿a dónde fuiste? Puedes volverte invisible. ¿Será que eres un demonio? Una deidad. ¿Qué hay de la daga de la emperatriz? ¿Dónde? La he encerrado con las cosas que más teme. Juani, tengo un secreto que quiero The contarte. film was So- translated en realidad, and narrated no by tienes que M. explicarlo. Media. Desde que vi por primera vez esa arma de fuego que usaste, supe que no eras una persona común. Entonces no tienes curiosidad por sus orígenes o mi verdadera identidad. Cuando era niña, leí historias sobre hadas que descendían a la tierra. Una vez que conozca tu verdadero origen, podrías dejarme atrás. Así que no preguntaré, y no me lo dirás. Siempre que estés dispuesta a quedarte a mi lado. Desgraciado, déjame salir. La película fue traducida. Soy la Supreme Media. ¿Quién te crees que eres? Nadie se ha atrevido nunca a tratarme así. Por favor, déjame salir. Déjame salir. Aquí tienes arroz en cazuela de barro. Huele muy bien. Cuba, primero tienes un cuenco para ti. Madre, tú también tienes un poco. Este arroz curado en cazuela de barro es delicioso. Cachorro en cazuela de barro. ¿De quién era la taza que ella cocinó? Comer niños es algo. Mi cuñada es capaz de ser. Princesa, la acabas de llamar. Llamaste al doctor K. Cuñada. ¿Te has reconciliado con ella? La prima tiene razón. Desde pequeña no he hecho más que causar problemas. Siempre era mi prima quien limpiaba lo que yo dejaba.
Por eso tenía tanto miedo. Si se casaba con otra, ¿qué haría? Afortunadamente, más tarde descubrí que tenía a mi cuñada para respaldarme. Incluso me enseñó que el amor verdadero no consiste en protegerte para siempre. No consiste en protegerte para siempre, sino en enseñarte a protegerte a ti misma. Sino en enseñarte a protegerte a ti mismo. Deja que los callos de tus palmas se conviertan en tu propio escudo y la luz de tus ojos en tu propio faro. Incluso tú la reconoces como tu cuñada. Entonces la convertiré en princesa consorte. Déjame ser la prostituta. Mujer venenosa. ¿Cómo te atreves a encerrarme tanto tiempo? Mi hijo seguramente me vengará cuando llegue el momento. Seguiré siendo la emperatriz. The film was translated and narrated by M-Media. El sello imperial. Este sello imperial, a quien se lo entregue se convierte en emperador Sador. El decreto de sucesión. Yen, de verdad, pretendes usurpar el trono. Bestia. Una plaga para la familia Du. Solo lamento no haberte matado antes. Léelo. Por mandato del cielo, el emperador decreta. Hemos oído que el orden del universo. La armonía del yin y el yang es el camino de la naturaleza. El príncipe regente Dugusu y Xian han logrado un gran mérito militar, pero viven en soledad. El médico divino Cure, que sana al mundo, sigue soltero. Concedemos este matrimonio para que cure al mundo con un corazón. La boda se celebrará el día del duelo blanco. Así está decretado. Este es el decreto imperial para el matrimonio. En realidad, ¿soy médico? Sanar al mundo es mi deber. Mi corazón siempre te esperará. Pero mis pasos no pueden detenerse solo porque te esté esperando. No importa a dónde vayas hasta los confines de la tierra, te seguiré. Este príncipe no tiene el más mínimo interés en el trono. Mis campañas y mi servicio nunca fueron por el bien del imperio, sino para cumplir el último deseo de mi madre. Protegerte, apoyarte y asegurarme de que nunca sufras la más mínima injusticia. Sin duda te protegeré, te apoyaré y me aseguraré de que nunca sufras la más mínima injusticia, Deberías regresar ahora. Continúa expiando tus pecados. Espera. La película fue traducida y narrada por M-Media. La porquería que te atormentó durante años. La destruí con mis propias manos. Mira, ahora entre madre e hijo, finalmente estamos a mano. Alteza. Mi mayor miedo cuando era niña era que ella fuera como mi madre y me abandonara. La sopa que me preparaba era la más dulce, la más deliciosa. Incluso The film was prometió llevarme al translated mercado and a comprar narrated by faroles. M-Media. Swansea, déjame ver. ¿Dónde te duele? Aquí. Duele mucho. Tu herida de cuchillo ya debería haberse curado. Podría ser una lesión interna. Esta ubicación no es ni el estómago, ni los pulmones. Corazón. Ni vaso. Si quieres llorar, entonces déjalo salir. Júralo. No me dejes. Nunca más me dejes.
Ahora en adelante mi medicina. Debes ser tú quien la entregue. Quiero verte todos los días. Muy bien. Me quedaré a tu lado